Ahora seguimos con Fernando, que nos va a hablar sobre, Fernando que viene de la Universidad Nacional del Sur, que nos va a hablar sobre desastres naturales. Bueno, adelante. También te voy a Gracias, pasar la pantalla. gracias. ¿Ahí pueden ver la diapositiva? Perfecto. Perfecto. Bueno, hoy les quiero contar muy rápidamente qué es esto que estamos trabajando junto a Silvia y a María Emma. Este trabajo es parte de mi tesis doctoral, así que todas las críticas, comentarios y sugerencias son más que bienvenidos, no se guarden nada, díganme todo, seguramente me va a ayudar. El tema central de este trabajo va a ser tratar de estimar cuál es el impacto de la ocurrencia de desastres naturales a nivel local en Argentina, es decir, a nivel de distritos, y les voy a contar cómo fue que lo hicimos. Bueno, en primer lugar, un poco la motivación. Los desastres naturales constituyen shocks que realmente afectan a una gran cantidad de personas, implican una cuantiosa pérdida económica. Solamente en el 2019, más de 90 millones de personas afectadas, daños directos por más de 100 mil millones de dólares. Cuando digo daños directos me refiero a destrucción de activos, de infraestructura. Y además de esto, se espera que a futuro el impacto aumente, especialmente en términos de precipitaciones y temperaturas extremas, así como resultado del cambio climático. Además, la literatura ha mostrado que estar expuesto a un desastre impone sin dudas una pérdida de bienestar. Donde no hay tanto consenso es en términos de efectos indirectos de un desastre natural. ¿Sí? Cuando hay efectos indirectos me refiero a sus consecuencias sobre los flujos económicos. Para los economistas nos encanta examinar qué pasa con el crecimiento económico, ¿sí? En particular. Entonces, en términos de las predicciones teóricas, uno podría pensar, bueno, después de un desastre que me destruye parte de mi capital físico, pero también humano, voy a crecer menos porque tengo menos con qué producir. Pero también la literatura dice, bueno, si en realidad perdiste capital viejo, lo vas a tener que reemplazar con capital nuevo más productivo, entonces vas a terminar creciendo más. También es cierto que si tenés que reconstruir la economía, puede ser que tengas un shock de demanda, el sector de la construcción te traccione la economía, entonces crezcas más. Hay varias predicciones teóricas contrapuestas, es decir, no es obvio que es esperable después de un desastre. Pero a su vez la literatura empírica tampoco muestra un consenso en términos de qué es lo que se halla, hay poca evidencia. Además, la poca evidencia que hay en general tiende a enfocarse a grandes desastres y que afectan a todo un país, o en particular a países de ingresos bajos, esto es África, Centroamérica. Acá cito algunos trabajos de los más importantes, pero sepan que es escaso y tampoco es obvio la evidencia empírica qué sentido sugieren, mucho menos la magnitud del efecto. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, también desastres naturales ocasionan cuantiosas pérdidas, varios cientos de muertos. En el 2018 Argentina estuvo entre los 10 países más frecuentemente afectados por desastres. Una cuestión particular argentina es que quizás en los últimos años no hemos tenido grandes desastres naturales, ¿sí? No somos Chile o Haití, pero sin embargo nuestro amplio territorio, el octavo más extenso del mundo, y a su vez nuestra amplia variabilidad climática, permite que ocurran muchos tipos de desastres naturales en forma frecuente. Sí, desastres quizás menos severos, pero de ocurrencia periódica. En particular, los más frecuentes son las inundaciones y las tempestades. Ahora vamos a ver de esta tabla acá. Fíjense la segunda columna que dice tipo de desastres, son todos los desastres que vamos a examinar en este trabajo. Fíjense la primera fila, inundación. Solamente las inundaciones representan casi la mitad de todos los desastres de lo que se tiene registro en Argentina. Esto surge de la base de datos de Sinventar, que nos provee microdatos de desastres para Argentina, nos dice cuándo ocurrió, dónde ocurrió, y además nos da algunos indicadores del daño que causó cada desastre. Por supuesto que esta base tiene algunas limitaciones, ahora les voy a contar cuáles son. Entonces, en este contexto, ¿cuál es nuestro objetivo? Estimar el impacto de la ocurrencia de desastres naturales sobre el crecimiento en distritos de Argentina. Cuando digo distrito me refiero a las unidades administrativas de segundo nivel, ¿sí? Departamento, comuna, partido, según la provincia. Por supuesto que el insumo obvio para hacer estas estimaciones sería una serie de PBI desagregada por distrito, ¿no? Que, como ustedes saben, en Argentina no existe. De hecho, la última serie por provincia es del año 2004. Hace algunos días le escuchaba presentar un trabajo a Mauricio Talasino con Marco Herrera, donde ellos comentaban que la última serie que ellos conocían de PBI por distrito era de la década del 50, que la había hecho el CFI. Creo que, si no entendí mal, fue la última serie que se hizo en Argentina, desagregado a nivel de distritos, claramente desactualizada y todo. Entonces lo que usamos como proxy, dado que no tenemos datos de PBI desagregados, son mapas anuales de iluminación nocturna. Así que la literatura de economía ha mostrado que constituyen un buen proxy para el crecimiento económico, ¿sí?
Entonces, a lo largo del trabajo vamos a combinar esta base de desastres de desinventar con estos mapas anuales de luminosidad para aproximar el crecimiento económico en distritos argentinos. Bueno, ¿cuál es la contribución de este trabajo? Brindamos estimaciones del impacto local de desastres y desastres menos severos, pero de ocurrencia periódica. Como les comentaba hace un ratito, típicamente la literatura se enfoca en grandes desastres y en ciertos países. Nosotros mostramos que estos desastres menos severos que ocurren en un país de ingresos medios altos como Argentina y altamente urbanizado, también pueden imponer un efecto negativo sobre el crecimiento. Además que no imponemos un umbral mínimo de daño para incorporar un desastre, ¿sí? Miramos la distribución completa de desastres. La literatura global de otros países típicamente recurre a una misma base, que es elaborada por la Universidad de Lovaina, que impone umbrales mínimos de daño, ¿sí? Al menos 10 muertos, al menos 100 personas heridas. Nosotros no hacemos eso. Les adelanto los principales resultados, por si a alguno se le corta la luz, incluido a mí. Cada desastre adicional reduce significativamente el crecimiento económico del distrito donde ocurre ese desastre en el año de la ocurrencia del desastre, ¿sí? Medio punto porcentual menos. Sin embargo, al año de la ocurrencia del desastre, este efecto se revierte, ¿sí? Hay un rebote en el crecimiento. Para rezagos posteriores no vemos efectos persistentes. Entonces, como les decía recién, vamos a usar mapas de luminosidad nocturna. Estos son mapas anuales que provistos por esta agencia NOAA, una agencia pública estadounidense, que nos provee mapas de luminosidad, ¿sí? Desagregados por píxeles con una resolución aproximada de 1 kilómetro cuadrado. Para cada píxel en el mapa vamos a tener una escala de luminosidad que va de 0, mínima luminosidad, a 63, que es la máxima. Entonces lo que nosotros hacemos es promediar estos píxeles por distrito y por año. Y por supuesto que esta fuente de información no es libre de costo, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no todo, cada mapa en cada año fue reportado por distintos satélites y esta información no es estrictamente comparable. Hay ciertas actividades que no generan luminosidad, por ejemplo el agro, que es muy importante en Argentina. Después, si quieren, volvemos sobre estos temas y qué hicimos para intentar superar estas limitaciones. Muy rápidamente, un pequeño mapa de Argentina. Fíjense la región centro, siempre más iluminado que el norte y el sur, pero a su vez en el tiempo, cómo la luminosidad va aumentando, punta a punta, 92-2013. Bueno, no sé si les dije recién, pero el periodo que vamos a mirar es 1992-2013, que fue el periodo para los años para los cuales se hicieron estos mapas, ¿sí? Después del 2013 se discontinuó esta serie y se empezó otra que es con frecuencia mensual, que tampoco es comparable a la serie previa. Antes de meternos de lleno en la estrategia de estimación, les quiero contar algo muy rápidamente para que se queden con la intuición. No vamos a contar uno a uno los desastres, sino que lo vamos a estar ajustando por la severidad en función del daño que ocasionó cada evento. Como les decía, Desinventar nos provee algunas variables que nos permiten cuantificar la severidad. Por ejemplo, si cada desastre destruyó o no escuelas, destruyó o no hospitales, la red de energía, etc. Pero en general no nos dice cuántas escuelas destruyó, cuántos hospitales destruyó. O sea, termina siendo variables dummy. Lo que hacemos es combinar 8 variables dummy de estos 8 indicadores de infraestructura para tratar de aproximar la severidad que tuvo cada evento. Por supuesto que esta aproximación es imperfecta, pero bueno, nuestro mejor intento en base a la fuente de información que tenemos. Pero quiero que se queden con esta intuición. Después, si quieren, volvemos sobre cómo estimamos esto. No contamos cada desastre uno a uno, sino que lo ajustamos por la severidad en función al daño sobre 8 indicadores de infraestructura. Ahora sí, la metodología. Lo que hacemos es construir un panel de distritos, 22 años, 350 distritos. Estimamos una regresión de efectos fijos bidireccionales, ¿sí? Nuestra dependiente preferida es el cambio en el logaritmo de la luminosidad entre los años t y t-1 para el distrito D, ¿sí? A es la variable que le contaba recién, la cantidad de desastres ajustada por severidad. Efectos fijos geográficos, efectos fijos temporales, el término del error. Por supuesto que, ahora les voy a contar, también probamos estimaciones automáticas. ¿Qué encontramos? Cada desastre tradicional, como les decía hace un ratito, reduce significativamente el crecimiento económico del distrito afectado en el año de la ocurrencia del desastre, ¿sí? Medio punto porcentual menos. Por supuesto que esto es robusto a considerar la dependiente logaritmo o niveles. Cuando desagregamos por grupo de desastres, fíjense que consideramos 4 grupos, geofísicos, meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, encontramos que este efecto es justificado por 2 tipos de desastres. Geofísicos, básicamente terremotos, e hidrológicos, básicamente inundaciones. Este resultado es esperable, dado que las inundaciones por sí solas representan casi la mitad de todos los eventos. Y lo interesante viene acá. Fíjense, cuando consideramos valores rezagados en la ocurrencia de desastres,
el efecto negativo en el año de la ocurrencia se mantiene, pero ahora tenemos un rebote, ¿sí? Un efecto positivo en el primer rezago, ¿sí? La ocurrencia de un desastre parece también generar un rebote en el crecimiento un año después de su ocurrencia, y para rezagos posteriores, o los efectos no son significativos o no son robustos. Por supuesto que también corremos una serie de cheques de robustez. En vez de usar mapas de luminosidad, usamos una serie de PVG por provincia, que es elaborada por esta consultora, Muñoz y Asociada, en base a un índice sintético que fue elaborado por Muñoz y Trombetta. También probamos a excluir a potenciales secundarias en términos de distribución de luminosidad, de la distribución de desastres ponderados. También controlamos por niveles de luminosidad inicial. Uno esperaría que los distritos que inician con una menor luminosidad, es decir, que son más pobres que otros distritos, tiendan a crecer más rápido, es decir, su luminosidad tiende a crecer más. Los resultados son robustos a estos controles, por supuesto, pero curiosamente encontramos que no hay evidencia de convergencia, ¿sí? En términos de luminosidad. Esto estaba muy vinculado al trabajo del working paper de Mauricio con Marco, que hablaban de convergencia en términos de distritos argentinos, en términos de ingresos. También probamos efectos heterogéneos y una serie de cheques de robustez más. En conclusión, mostramos que aún los desastres de reducida magnitud, ¿sí? Pero de ocurrencia periódica, también pueden imponer un efecto negativo sobre el crecimiento económico, ¿sí? La destrucción de infraestructura básica, que son estos 8 indicadores que consideramos para cuantificar la severidad como posible canal para estos efectos que observamos. Esto es preocupante, más aún, como les contaba al principio, que se espera que las precipitaciones y temperaturas extremas aumenten en consecuencia del cambio climático. Y bueno, por supuesto que a futuro nos queda tratar algunas estimaciones alternativas donde relajemos este supuesto de independencia entre unidades absorcionales, entre distritos, y permitamos algún tipo de correlación espacial. Eso es todo de mi parte.